Bueno, hoy vamos a tocar un tema escabroso, un tema que ha preocupado históricamente a todos los gobiernos en Argentina. Un problema que no se ha podido manejar y que siempre ha mantenido en vilo al poder de turno y a la población. A la población la ha tenido de rehén, secuestrada, porque no se han podido defender. Han fallado las leyes, han fallado las acciones coordinadas de la justicia, han fallado las persuasiones, los diálogos, ha fallado el sindicalismo y todos los retratos de todos los gobiernos. O sea, como dije al principio, un tema escabroso: el mantenimiento de los precios. El mantenimiento de los precios ha sido el talón de Aquiles de todas las políticas, incluso fue uno de los grandes problemas que debió enfrentar Perón y que no pudo resolverlo. Y eso que tenía mucho poder, tenía mucho control, sabía, porque tenía dentro del gobierno gente del empresariado que forma los precios, que era Miguel Miranda, y que era un hombre leal a Perón. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esto se ha convertido en un fantasma, se ha convertido en el talón de Aquiles de todo movimiento político. Y claro, hablar de ese tema es penetrar en un campo minado, porque ¿qué pudiera yo aportar? Cualquiera de ustedes con razón sobrada dirá: ¿y este tipo qué se mete en ese problema si no tiene la menor idea? Y curiosamente, y contrario a esa premisa, estaría casi en condiciones de decirle que es una de las cosas que más me ha llamado la atención a lo largo de toda mi vida, que lo he seguido muy de cerca en cada lugar de los que he conocido y visitado, y que incluso en el lugar donde se origina la lucha por el control de esto, que fue México. México empezó este problema con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de 1936, 1937. Cárdenas fue el primer hombre que organizadamente enfrenta el control de precios. Yo que viví en México y que me interesé mucho por averiguar ese tema, me fui involucrando y fui conociendo a algunos de los protagonistas. Incluso tengo alguna relación casi familiar con una persona que fue una figura muy importante de la CONASUPO. La CONASUPO fue una institución gubernamental para combatir la lucha de los precios. Pero bueno, toda esta historia le vamos a dar un encuadre porque tiene que darnos un beneficio, porque tenemos el frente abierto completamente frente a ese gran flagelo, a ese gran enemigo que no hemos podido vencer y que últimamente se ha corporizado y se ha
digamos, se ha consolidado corporativamente, porque los que forman los precios en Argentina ya no son los argentinos, sino son las corporaciones internacionales, que tienen todo el andamiaje articulado para que ellos son los formadores de precios. El próximo gobierno peronista que va a ser, va a volver a tener todos los problemas que se han tenido a lo largo de la historia. Sin embargo, esa palabra que yo uso con tanta frecuencia, no está todo dicho referente a que son intocables. Son tocables. Y nosotros le podemos poner los puntos en las íes a esos desaforados que desestabilizan cualquier gobierno desde la oposición, de la posición que el gobierno se plantee. Vamos a analizar el tema y vamos a ver cómo le vamos a desarmar el reloj. ¿Me acompañan? Echarse de enemigos a los empresarios de la alimentación, digo del mercado general de alimentos y provisión de indumentaria y demás, en cualquier país del mundo, es un problema bastante difícil de controlar. Es decir, lo que yo les voy a traer acá no es un invento mío. Yo he recopilado ideas y he visto cómo pudiera funcionar. Y he visto también cuáles son las mayores falencias de ese tipo de proyectos. Y está enmarcado en el eterno de los tiempos, que es la corrupción. O sea, se maneja mucho dinero fresco, y entonces hay grandes corruptelas en eso. Por eso ha fracasado, por eso fracasó en Venezuela, que lo quiso instrumentar Chávez, y por eso fracasó en alguna instancia en México. México tenía problemas de la alimentación primaria con la gente pobre, y allá el trigo, el maíz es la base fundamental de su alimentación, porque la tortilla, o sea, ese panqueque, vamos a decir así, de maíz, es la base fundamental de la alimentación de los mexicanos. Y eso desestabilizaba los precios, la leche, el pollo, en fin, y después se incorporaron. Bueno, se incorporaron muchos otros elementos, incluso ropa, víveres, en fin, de toda género. ¿Cómo tendríamos que hacer, o cómo tendría que hacer el futuro gobierno? Porque este tema es tratar de darle elementos al futuro gobierno nuestro para que controle una de las fundamentales desestabilizadoras de la política. No es fácil, no, es un terreno, además hay que hacer un gran entramado, pero se puede hacer y si el gobierno le interesa, mejor dicho, más no si le interesa, si entiende, si los candidatos entienden que este es uno de los mayores problemas que van a enfrentar, como se han enfrentado a lo largo de la historia, y no tienen elementos para combatirlos realmente con fuerza y firmeza, van a ser rehenes como han sido todos los gobiernos, como lo es ahora incluso el gobierno actual, que anda a las escondidas con las corporaciones. Ahora hay que enfrentar las corporaciones. Entonces, decir, bueno, vamos a controlar esto, no es fácil, pero es posible. No es fácil, pero es posible. Y eso es lo importante. Se está intentando hacer pálidamente algo con el tema del mercado central. O sea, por ahí pasaría en principio
este instrumento, pero no hay doctrina, por decirlo de alguna manera, de cómo hacerlo. El mercado central, trasladar el mercado central a otro lugar no funciona. Estaríamos en condiciones de aportar mucha información. Yo tengo bastante información sobre cómo instrumentar eso, pero no vamos a hablar de la instrumentación ahora, vamos a hablar de las convergencias para producir esto. En primer lugar, el gran problema de la formación de precios es el intermediario. Sí, el intermediario es el bicho raro que, como si fuera una polilla, como si fuera un termite, como si fuera una termita, se mete y desestabiliza todo. El que produce generalmente recibe el 30% del valor del producto que después está en la góndola. Es decir, si en la góndola vale $1, el productor recibe solamente 30 centavos. Los otros 70 centavos se pierden en el camino. Es increíble, pero así es de cierto. Trasladen eso a los grandes volúmenes de verduras, de carnes, de todos los derivados, de cereales, en fin, todo lo que comprende la canasta familiar. México, que es donde yo me baso para hablar de esto porque conozco, formó ese mercado que se llamó la CONASUPO y ahora se llama, bueno, no, por ahí no tengo el nombre, pero ya ha perdido el contenido porque las corporaciones que son dueñas de los grandes mercados también han hecho lo mismo, o sea, se asocian. El tema es este, hacer un gran centro de inteligencia para visualizar las fuentes de producción. Y esto entraría en lo que ayer hablábamos del millón de empleos, del mayor de trabajo. Esto sería fantástico porque pudiéramos ocupar miles de personas en todo el país, porque no es Buenos Aires el tema. Se harían centros de acopio en los lugares estratégicos, con tipo mercado central, pero controlado por el Estado. No por los piratas que vienen y que hoy le juran que le van a cumplir una cosa y mañana le cambian todo. Se establecería un precio por determinados productos. Cada producto, eso ya técnicamente se desarrollaría. Entonces el productor tiene asegurado que proveyendo ese tipo de producción, incluso hasta por pedido, por temporada, se le puede hasta financiar las cosechas. Eso es lo bueno de este tema. O sea, se trataría directamente con el productor de aves, el productor de cereales, el productor de harinas, el productor, incluso CONASUPO en México compró y industrializó mucha producción e industrializó la misma institución, que valía en precios estratosféricos y industrializándola, el Estado industrializándola bajaba al 75% de costos. O sea, se puede hacer un gran movimiento nacional. Entonces, esta idea general se puede desarrollar con un éxito asegurado y estableceríamos una base de una solidez inamovible en lo más importante que es la canasta familiar, y después se pudieran ir ampliando con otros elementos de producción, porque
directamente el productor sería el proveedor. Incluso el productor mismo pudiera desplazar su propio personal. O sea, muy parecido a lo que hace en el mercado central, pero con un mayor control y técnicamente organizado. Lograríamos bajar por lo menos del 40 al 50% de todos los costos. Eso se pudiera hacer en varios lugares estratégicos del Gran Buenos Aires, de Buenos Aires y de todas las provincias y ciudades importantes. Me dirán que no traigo ninguna novedad, que ya Alberto Samit está haciendo. No lo dejan hacer. No lo dejan hacer porque le ponen trabas y le ponen palos en la rueda a todo lo que intente hacer Samit. Y es cuestionado y la prensa que está al servicio de determinados intereses lo combate. Esto tiene que ser una decisión política con firmeza. Por eso el candidato, y volvemos a la misma historia, ya debiera, sabiendo la importancia que este rubro tiene, ya debiera tener un equipo de planificadores para que con esta idea mejorada y adaptada al mercado nacional pudiera tener un éxito rotundo. Eso lograría, en primer lugar, una gran tranquilidad a toda la comunidad, porque la comunidad se sentiría representada directamente por el que produce el producto. Se le debiera al productor establecer determinados cánones para calidades, para que no vengan con las vivadas de cambiar precios porque llovió o porque no llovió, en fin. Eso se organiza, eso se ordena. Eso tiene que tener un ordenamiento maestro para que no vengan los pícaros a todos los días querer cambiarla. No, el proyecto es controlar la picardía criolla, que la tenemos bastante desarrollada. Entonces, esto de hacer un centro para proveer artículos de primera necesidad a precios fijos, no tienen por qué aumentar los precios. Los precios desestabilizan, fíjese, los precios de los alimentos y el mercado desestabilizan toda la economía. La economía no se estabiliza de arriba, se desestabilizan los precios, porque los precios son los que desequilibran en los sueldos. O sea, me sube toda la producción y tengo que pedir aumento de sueldo. Entonces no hay por qué. ¿Por qué la lechuga? ¿O por qué el tomate? ¿O por qué la papa? ¿O por qué la cebolla? ¿O por qué el trigo? ¿Por qué van a subir los precios hasta un 100% por año? No tiene razón. Entonces eso obligaría a un gran control, aseguraría una provisión sin problema, generaría enorme cantidad de fuentes nuevas de trabajo. Y los mercados, y esta es la importancia, las grandes corporaciones mercantiles que existen en Argentina van a sentir un impacto. Entonces tendrán también que adecuar sus precios y ellos mismos van a tener que generarse ideas para eliminar un montón de intermediarios que hoy también los extorsionan a ellos. O sea, no creamos que ellos son los perversos solo. Hay un montón de pícaros en interín que son transportistas, en fin, toda esa gente que se conoce. Entonces, creo que con esta idea desarrollada y planificada, avanzaría enormemente un proyecto político, avanzaría enormemente y daría una certeza. Si sale un candidato y dice, yo voy a hacer esto,
y lo voy a hacer en tal lado, en tal lado, en tal lado, en tal lado. Vamos a producir cebolla en Tucumán, vamos a producir porotos en La Rioja, vamos a producir papas en Balcarce, y tener contratados los lugares. Y tenerlos contratados y además, firmados esos contratos, tienen acceso, bien organizado, acceso al crédito para producir. En fin, se establecería una nueva cadena de valor en la provisión de alimentos primarios para el mercado nacional argentino, que sería una gran novedad, porque eso obligaría a todos los desaforados a encuadrarse dentro de una línea razonable. El que quiera ir a comprar a Carrefour o a quien fuere, que vaya. Si quiere pagar una camisa que en el mercado de la comunidad vale 10 pesos, vale, por decir, vale 10 pesos porque está fabricada en los mismos lugares, con los mismos productos. Si quiere ir a pagar lo que puede conseguir por 100 pesos, lo quiere ir a pagar 500 a un shopping de Palermo, bueno, que lo vaya a pagar. Pero el trabajador, el que tiene un sueldo fijo, tiene que buscar donde se le provea lo mismo, las mismas calidades. Esto es muy importante. Mantener las calidades, y para eso hay que tener un control de calidad. No cualquiera va a venir a cualquier porquería, ¿vale? No, vamos a tener que instrumentar un control de calidad muy estricto también, para que todo funcione en orden. Entonces, tenemos ilimitadas posibilidades para tener éxito en esto. Y vuelvo como al principio. Si logramos controlar esto, vamos a estar haciendo un milagro en la política. Pero además de ser un milagro en la política, vamos a hacer un milagro en la opinión pública, porque vamos a demostrar fehacientemente y con hechos concretos que se está gobernando para las grandes mayorías y se le está ofreciendo resultados concretos. No, vamos a hacer, no señor. El gobierno asume la responsabilidad, genera créditos blandos para los productores, provee lugares específicos para el expendio, los lugares de expendio, se construye. ¿Qué no van a permitir a construir? Hay lugares, la gente va a cualquier lado y se pone el transporte para que la gente vaya. Se ponen trenes, se ponen cerca de estaciones de trenes, se crean nuevas estaciones de trenes donde se puede un gran mercado. Se va uno a 11 y se toma un tren y se baja, qué sé yo, en media hora en tal lado, hay una parada de tren y ahí está un gran mercado, que ahora hay un potrero, una chacra. Se hace ahí un mercado. Se hacen mataderos municipales en la zona. En fin, se puede hacer, es ilimitado lo que se puede hacer. Yo no puedo decir los detalles, pero es ilimitado lo que se puede hacer para... ¿Cuánto vale un kilo de carne en pie? ¿Y cuánto vale la góndola del mercado? Es una barbaridad la diferencia. Bueno, eso es cuestión de ponerse a pensar y ponerse a organizar. En fin, como ustedes ven, mientras descanso, como dicen los mexicanos, hago adobes. Espero seguir mañana o pasado con otras ideas. Y en algún momento estas ideas tienen que prender, porque no somos tan tontos. O sea, vamos a mejorarlas, pero acá hay mucho material para empezar a separar. Así que bueno, están invitados. Nos seguimos viendo en cualquier momento.